Gracias, porque la mayoría de los días me manda para comerme una guatita. Me siento así como un personaje político. De ese que le gusta comer harta guatita. Gracias por esa guatita. Espero que el licenciado de la Cruz me compre mi guatita. Bueno, ya me va a comprar mi guatita, ¿verdad? Guatita, guatita, ya. Pero guatita. solo para usted le manda. Solo para mí. O sea, para quien les habla, no. Pero yo le comparto. Bueno, y también le voy a compartir al doctor Ramiro Aguilar cuando venga. Ojalá le guste la guatita. O si prefiere un encebollado, unos cangrejos. Hola, muy buenos días. Hola, Carlita. Hola, Jaime. Yo como de todo. Me encanta la guata, me encantan los cangrejos, me encanta el encebollado. Soy un dragón. Me encanta. El ceviche. Por dos, entonces. El ceviche, soy muy... a ver, el paladar, el comer. Yo tengo un amigo que dice una cosa, abramos un chiquito paréntesis, ¿no? Dice, verás, compadre, a los 22, 23 años, tú, en cuanto al placer sexual, has disfrutado de todo el que podría darte la vida y lo demás es seguir haciéndolo, pero no hay mucho descubrimiento, más allá del amor, la nueva pareja, etcétera. Pero en el erotismo no hay mucho descubrimiento cuando ya has llegado a la vida adulta. Pero en la comida, y a eso voy, uno de los placeres más exquisitos que tiene el ser humano es la comida, porque la comida siempre te puede sorprender. Siempre. Entonces, por más maduros que estemos, por más que hayamos caminado la vida, siempre un plato, desde el plato servido en el restaurante más humilde, la invención de casa, la invitación del amigo, siempre nos puede sorprender. Entonces mi amigo dice a la final, el más grande placer de la vida, con esta reflexión, el más grande placer de la vida es comer. Esa es la verdad. Bueno. Siempre hay algo nuevo, ¿no? Siempre hay algo que descubrir en lo que es la gastronomía. A mí se me burlan por eso, doctor, que no se me burlen porque dicen que yo siempre estoy pensando en comer. ¿Con qué celebró el triunfo, el título de Liga de Quito, doctor? Con una copa en casa, muy alegre, muy feliz. Abriga el corazón. En mi casa, bueno, yo he sido hincha de Liga desde que tengo uso de razón, mis hijos igual, mis padres, mis hermanos, entonces como somos liguistas. Después de Liga, si no fuera hincha de Liga, ¿de qué equipo sería? Del MLE. En el Ecuador. Del MLE. No, me la pone difícil, Jaime, porque... Del Aucas. No. Si no fuera hincha de Liga yo, le voy a decir una cosa. El primer jugador de fútbol con el que uno juega cuando es chiquito, ¿no? Y patea a fulano de tal y hace gol y sale festejando muy niño. ¿Sabe quién fue? Y esto me estaba acordando este fin de semana a propósito del triunfo Liga. Fue el Chanfle Muñoz. Washington Muñoz todavía vive. Washington, el Chanfle Muñoz, jugador de Barcelona. Y me imagino yo que allá por los años 72, 73 del siglo pasado, cuando Barcelona todavía venía de ese equipo importantísimo, donde Lecaro, de Spencer, del Guacho Muñoz. Yo estando muy niño habré oído en alguna radio los goles de Chanfle de Washington Muñoz. Entonces, si yo no fuera hincha de Liga, no sería hincha de otro equipo, pero le iría a ver jugar al Barcelona. Al Barcelona, o sea, sí, simpatiza un poco con el Barcelona el doctor. Me partió el corazón, doctor. Usted tenía que haber dicho que iba a ser del MLE y fuéramos los dos hinchas del MLE. Pero déjeme leer este mensaje un poquito para ya luego entrar a lo serio, ¿no? Pero lo voy a leer porque me da gusto que la gente también se conecte con esa parte humana, un poco humorística de tantos problemas. Dice Barandón, doctor, usted no hará descubrimientos, pero yo con 35 años sigo descubriendo nuevos placeres. Saludos. Pero digamos que yo viví muy rápido. Ya eso de los 24 ya tenía. Ya estaba doctor, más entremos en materia. Claro, a ver. Entremos en materia. Bien,
Quisiera primero ver cuál es su criterio sobre el tema justamente de los contratos de Progen. Sale la ministra a decir, bueno, hemos entregado 68 millones, no sabemos dónde están el resto de los generadores, nos han engañado. Yo decía ayer, nos lanzaron tierrita en los ojos y ahí se desapareció. Luego vienen unas declaraciones pues de los representantes de Progen y dicen, no, señores, ustedes están mintiendo, nosotros hemos cumplido. Al parecer, parece que el gobierno pretende pues no continuar o dar de baja uno de los contratos. ¿Cuál es su criterio? ¿Realmente da la impresión de que ha habido corrupción dentro de estos contratos? Mire, Carla, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿y quién le presentó Progen al gobierno? ¿Y quién le presentó Progen al gobierno? O sea, Progen va a golpear la puerta de alguien y dice, oigan, yo tengo unos generadores que les pueden interesar. O al revés, ¿quién del gobierno fue a golpear la puerta de Progen? Es la primera cosa que yo investigaría. ¿Sí? La segunda cosa es, la contratación pública es reglada de tal forma que tiene procedimientos, garantías, y si Progen está incumplida en el contrato, ¿por qué no ejecutan las garantías? En vez de tanto bla bla, tanta lloradera, ejecuten las garantías. Porque no es que uno está comprando un costal de papas, pues hay millones de dólares en el camino. Entonces, aquí yo veo clarísimamente, Carla, clarísimamente viveza, picardía, corrupción. Viveza del funcionario, picardía del intermediario y corrupción del proveedor. Porque no se explica de otra manera que los contratos no estén cumpliéndose. O sea, ¿por qué deciden hacerlo público, doctor? Políticamente yo no creo que sea, o sea, si usted me pregunta a mí, políticamente no es conveniente y no es bueno para la imagen de un gobierno que salga la ministra así, muy suelta, a decir, bueno, la verdad sí, es que nos han engañado, nos mintieron. O sea, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿qué piensan? ¿La estrategia es que queden como víctimas? No. Pero el miedo es real. O sea, el peculado no prescribe. El cohecho no prescribe. La concusión no prescribe. Los delitos contra la administración pública. Y entonces, si resulta que Progen les vende chatarra, y no pueden ejecutar las garantías y se quedan con 60 o 70 millones de dólares, entonces alguien tiene que responder. Y yo creo que la ministra Manzano, qué tonta no es. No es tampoco el genio del que hablaban muchos guayaquileños, pero tonta no es. Sabrá que las responsabilidades de quienes han manejado el contrato y quienes administran el contrato. Entonces, yo creo que Manzano sale por miedo. Manzano sale por miedo. Pero aquí quien tiene un silencio terrible es la Contraloría. O sea, la Contraloría es la que debía ya estar haciendo un examen especial. Veo que la Contraloría reaccionó a la tarde. Y se vuelve esto una cuestión medio tonta, Carlita, porque unos dicen, no, Progen no existe. Progen dice, sí, aquí están los generadores. Pues esto no es cuestión de soplar, de frotar la bola mágica. Pues es cuestión de decir, a ver, el contrato tiene un objeto. El objeto es la compra de los generadores. Tiene un plazo de entrega y el plazo de entrega es de tanto. El precio que se tiene que pagar es este y usted tiene que darme las garantías. No me entregó dentro del plazo, le aplico multas. No me entrega en un tiempo prudencial, le ejecuto las garantías. Y se acaba la historia. Pero están enredados en esto. ¿Por qué? Porque hay un gordo, comedor de chaulafanes, que parece ser, este gato Félix Wong, que parece ser que el que presentó a Progen con el gobierno. Y entonces están enredados ahí, porque tampoco es que Félix Wong es el dueño del gobierno, pero alguien le habrá dicho, oye, tenemos este business, este negocio. Entonces, en ese contexto hay que leer esto, ¿no? Una ministra que está asustada, que sabe que esto le puede reventar en las manos hoy, mañana, pasado mañana. Un presidente que se desentiende del tema,
y un tipo en oscuridad como Luque y como Wong, que están ahí sudando frío para ver si Progen finalmente termina cumpliendo el contrato. Definitivamente que eso nos va de una u otra forma a perjudicar, doctor. Se acaban supuestamente los apagones el 20. ¿Puro populismo? ¿Vamos a sufrir luego las consecuencias de todo esto? Empieza a llover. Pero Carlita, acaba porque empieza a llover. O sea, aquí acción del gobierno hay cero. Si los apagones terminan en diciembre, y que también es medio relativo eso, porque digamos que a los civiles nos devuelven la energía eléctrica en la última semana de diciembre, pero al sector industrial le hacen un apagón industrial en la última semana de diciembre. Entonces es quitar a uno para dar a otro. Pero supongo yo que en enero ya tendremos energía eléctrica por el tema de que regresa la lluvia. No porque haya gestión pública, no porque haya política energética, no. Simplemente regresará la lluvia al Ecuador. En espera de que esta gente al menos haya aprendido la lección y prepare la generación térmica para momentos en que ocurra estiaje en las zonas aledañas a los proyectos hidroeléctricos. Ahora, la pregunta es, ¿aprenderán estos gatos? Doctor, en temas, constitucionales, el presidente no quiere dejar encargada la presidencia de la República. Por ahí ya vimos a la señora Diana Tamay que dijo, bueno, si el presidente no toma licencia, no encarga a los asambleístas tampoco. ¿Qué es esto? ¿Qué juego es esto? Aquí es Capitán Manda, decía yo. ¿Deben aceptar eso los asambleístas, por ejemplo? No, aquí no hay discusión. El presidente tiene que pedir licencia para acampar. Aquí no hay discusión. Y hay que ser clarísimos en esto. Es decir, cuando el expresidente Correa se lanzaba a sus reelecciones, pedía licencia. O sea, hay antecedentes, hay un comportamiento democrático previo. ¿Por qué se pide y se hace esto, Carla? Porque no puede el jefe de Estado usar los recursos del gobierno para su propia campaña electoral. Ese es el fondo del tema. Usar el avión presidencial, usar los recursos, la seguridad, los mecanismos de comunicación del presidente en ejercicio versus el acceso a la comunicación de los otros candidatos. Entonces no es un tema solamente de que el Ecuador sea exquisito y diga no, que el presidente democráticamente se haga a un lado. No, es un tema de poner equilibrio en la elección para evitar que el presidente sobrecargue con publicidad propia de la gestión del gobierno, el escenario electoral en desmedro de los otros candidatos. Doctor, pasando a otro tema, ¿qué va a pasar con el caso de la vicepresidenta Verónica Abad? Que están dilatando este tema de la acción de protección. ¿Será que la justicia le dará la razón y la devolverán a su cargo como vicepresidenta? Aunque ya hemos escuchado al señor de la Gasca, que ha dicho que si la justicia les da la razón, ellos no van a acatarla. Y también escuchamos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, el fin de semana anterior me parece, que dijo que si el presidente no pide licencia, pues entonces los asambleístas que están yendo a la reelección tampoco pedirán licencia. Pero es que no se trata de eso, Jaime, sino se trata de cumplir el ordenamiento jurídico ecuatoriano. A ver, ¿hay o no disposición legal que le obliga al presidente a pedir licencia? Sí, claro. Entonces hay que cumplir la ley. ¿Hay o no disposición que diga al presidente quien se encarga es la vicepresidenta? Sí, claro. ¿Y quién es la verdad? La señora Abad. Entonces, ¿quién tendría que asumir? La señora Abad. El problema, Jaime, es que vemos cómo Noboa arbitrariamente va tomando posesión de las demás funciones del Estado. Hasta ahora la que le ha dado algo de pelea es la Asamblea, pero la Asamblea tampoco termina de cuajar en su rol de contrapeso del Ejecutivo. Porque, a ver, si el presidente está en campaña y se pasa por el forro la ley, ¿qué debería hacer la Asamblea? Llamarle a juicio político.
Así de sencillo. ¿Y por qué no lo hacen? Aunque esté en elecciones, no lo va a hacer, correcto. ¿Quién es el máximo árbitro en el Ecuador en tiempos de elecciones? El Consejo Nacional Electoral. Pero si la señora Diana Tamaín tiene comprometida su posición por una designación de un hermano suyo como miembro del Servicio Exterior Ecuatoriano, que es dependencia directa de la función ejecutiva, no va a ser imparcial. Y esta dilación de la audiencia de la vicepresidenta, que están evidentemente ganando tiempo para ver cómo resuelven el tema de si el presidente se pide o no licencia, porque si ya no pide licencia, a lo mejor le dicen, sí, señora, usted es la vicepresidenta, pero no va a seguir en ejercicio. Demuestra que la justicia, la función judicial, Consejo de la Judicatura, Cortes, Corte Constitucional, y son una porquería. La Corte Constitucional, que tiene en sus manos una consulta, está en manos del juez Herrería, debería pronunciarse sobre este tema. Pero ojo, son dos cosas distintas, y eso es lo que quiero que me entienda, Jaime. Si al presidente le permiten ser candidato sin pedir licencia, entonces ya es irrelevante que resuelvan respecto de la señora Abad, ya libera las cadenas el gobierno y la Corte Constitucional puede decir, sí señora, usted es la vicepresidenta, porque ya no tiene un efecto real. Ahora, si la función electoral, la señora Atamaín, dice el presidente tiene que pedir licencia, entonces automáticamente volverá la presión sobre la Corte Constitucional y sobre los juzgados, sobre las unidades judiciales. ¿Para qué? Para que digan que efectivamente es válido ese absurdo sumario administrativo que le hizo tartamudear al abogado del Ministerio de Trabajo cuando la jueza, un poco tartamuda también, le decía, oiga, ¿y estos 150 días de dónde salieron? Entonces, en el fondo, volviendo al tema, Jaime, lo que estamos viviendo es un candidato a presidente, Daniel Noboa, que en el ejercicio de su presidencia que está terminando, de este interinazgo, ha demostrado que es un autócrata, un tipo al que no le importa la ley, no le importa el derecho, que con esto de dar cargos a uno, dar contratos a otro, se empavona en el poder, y hay una institucionalidad destrozada del país, en donde, claro, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, si al hermanito aparentemente le dan un carguito en el servicio exterior, pues bien, gracias, Dios le pague, entonces, ¿qué quiere que haga? Vamos a ver qué responde Herrería y qué responde la Corte, pero a la Corte no se le está consultando la sucesión presidencial. A la Corte se le está consultando si podía o no suspenderse a la vicepresidenta. La Corte va a esperar también, con maña, a que finalmente el poder político decida si Noboa pide licencia o no. Si pide licencia, entonces se vuelve importante lo que resuelve Herrería. Si no pide licencia, si arbitrariamente continúa pasándose por el foro de la ley, entonces ya lo que decida Herrería es irrelevante. Doctor, la Corte se pronunció al respecto sobre excluir a los presos de grupos prioritarios y no le dio paso a lo que quería Noboa, las aspiraciones de Daniel Noboa. Pero solo un juez votó en contra, del cual está hablando usted, Herrería. Herrería es un personaje. A ver, yo le conozco a Herrería en el plano personal y a mí me parece un caballero. Quiero partir de ahí, porque uno a veces tiene que, en el Ecuador al menos hay que separar esos dos escenarios, ¿sí? El comportamiento público del comportamiento privado. Yo conocí alguna vez a Herrería, me pareció un señor, y como le dije a Carla respecto de la señora Manzano, Herrería tonto no es. Herrería falto de formación jurídica no es. Herrería inicialmente fue de la izquierda democrática, es decir, un hombre socialdemócrata, y luego la vida y las aguas le hicieron, correcto, y luego la vida y las aguas le hicieron social cristiano. Y yo conocí a Herrería social cristiano. Entonces, dentro del pensamiento político social cristiano,
que han sido los que han querido agravar las penas todo el tiempo, construir cárceles, etcétera, que Herrería haya votado en contra de que las personas privadas de libertad sean consideradas población vulnerable, me parece lógico. Yo no comparto ese criterio, pero entiendo la posición ideológica de Herrería. ¿Ya? Ahora a Herrería le cae otra papa caliente, que es el tema de la vicepresidenta, pero él también con esas prácticas políticas aguantará el asunto para ver si lo resuelve después de que Noboa haya tomado una decisión, si para pasarse por el foro de la ley y no pedir licencia o pedir licencia. Entonces, quizá respecto de Herrería, la valoración que debería hacer uno es, hay un juez de la Corte Constitucional que es social cristiano y que es de derecha. Entonces, todas sus votaciones serán en términos de derechos de las personas, no en función de protegerlos, de ampliarlos, sino en función de restringirlos. Y es lo que ha hecho en esa resolución. Volviendo al tema de la ministra de Trabajo, ayer escuché unas declaraciones de la ministra que dice que ella no le tiene miedo porque le van a presentar o le presentaron otra acción de protección, que no le tiene miedo ni al diablo. ¿Qué nos está tratando de decir la ministra ahí? Mire, Jaime, mucho funcionario del gobierno, incluido el ñato Félix Wong, el de Progen. ¿Se acuerda que cuando era ministro, me parece que de gobierno, el tipo se sacaba la chaqueta, llamaba a la radio, decir, a ver, ¿por qué hablas de mí? ¿Por qué hablas de mi gobierno? Y ha tenido el hombre un rabo de paja como manguera. Lo mismo pasa con la ministra del Trabajo. Ella sabe que cometió una brutalidad, pero una brutalidad, porque tontos no son. Pueden ser ambiciosos, arribistas, mentirosos, cínicos, pero tontos no son. Entonces, como no son tontos, saben que lo que objetivamente hicieron es una barbaridad. Y en el momento en el que salen a los medios, tienen que comportarse como gallo de corral, pues tienen que cacarear lo más fuerte posible. ¿Para qué? Para que el resto crea que ellos obraron bien. Pero en el fondo, la vida me ha enseñado, mi querido Jaime, que el más gritón, el más bravo, el más peleón, en realidad es el que tiene miedo. Y el que tiene miedo, ¿por qué? Porque tiene pecado, porque siente la culpa y porque sabe de la posterior responsabilidad. Sí. Este gobierno transitorio, que no le gusta que le digan transitorio al presidente, dicen que es el gobierno de transformación. No sé qué han transformado. Bueno, tal vez de la luz a la oscuridad. Ya esa es una transformación que han hecho. Doctor, tienen 1 año y 15 días gobernando el país. ¿Qué puede pasar con todas estas arbitrariedades que estamos viendo de parte del gobierno una vez que se siente a gobernar por 4 años más? Puede haber revocatoria de mandato al año siguiente. O sea, a donde quiero llegar, Jaime, es lo siguiente. El Ecuador necesita un gobierno con un gran acuerdo nacional. Sea que gane el progresismo, sea que gane Noboa, y lo venimos diciendo algunos desde hace muchos años, pero es como gritar en el desierto. Necesitamos un acuerdo nacional que implique el acuerdo, no solamente el acuerdo legislativo compravvotos, sino una corresponsabilidad en la gestión de gobierno. Porque solamente cuando los distintos movimientos y partidos políticos o los distintos sectores y colectivos de la sociedad compartan con el presidente o la presidenta la gestión de gobierno, entonces comparten también la responsabilidad y la obligación de ser evaluados, ya no como bocones dadores de discursos, sino como gestionadores de la política pública y mejorando el nivel de vida de los ciudadanos. En ese contexto, si Noboa sigue con esta tontería de ser el bravucón del barrio, ¿sí? De ser el tipo que se toma a la ligera la gestión presidencial, de que manda a sus ministros a pelear, de que denosta al correísmo y a cualquier adversario y pacta peleas gratis, al año vamos a volver a una crisis política y a un
momento muy agudo de conflicto con el legislativo que probablemente terminará en una muerte cruzada. Y eso es malo, porque el Ecuador no puede salir de la crisis económica, de la crisis de seguridad, de la pobreza, sin que haya una salida a la crisis política. Es imposible salir de la crisis económica sin una salida a la crisis política, porque la política, a la final, es la que le da los mecanismos, las válvulas de escape a la presión social. Y la economía, en cambio, es la lógica de la política. Si está bien la economía, está bien la política. Si está mal la economía, está mal la política. Este fin de semana hubo un cruce de ex entre el alcalde de Guayaquil y el presidente de la República. Vemos al presidente de la República, no sé si es que ahora es fiscal subrogante, porque resulta que se está metiendo en una investigación donde tiene que salir tal vez fiscalía a dar declaraciones o hablar, pero él está al tanto de todo lo que es la investigación que están llevando en contra del alcalde de Guayaquil. ¿Eso qué nos demuestra esa decisión del presidente de la República que está pendiente o está atrás de los casos en contra de sus rivales políticos? No, el tema es clarísimo, Novoa está peleándole a la Revolución Ciudadana los votos de Guayaquil. Y como al menos en el papel, Aquiles Álvarez es alcalde de la Revolución Ciudadana y maneja además una muy buena estrategia de comunicación. Entonces ahora se ha transformado, al menos en redes sociales, en el alcalde de las obras. A diferencia de otros alcaldes de la Revolución Ciudadana que ni chus ni mus. Entonces tiene que ir a disputarle el electorado a la RC en Guayaquil. De la misma manera como salió a través de la Fiscalía a disputarle el electorado en Manabí a la Revolución Ciudadana, inventándose el caso penal contra Glass de la reconstrucción de Manabí. 8 años después, la Fiscalía se inventa el caso de la reconstrucción de Manabí con un claro fin político, que es tratar de que Novoa capte los votos de la Revolución Ciudadana en Manabí y en Guayas. Y en Quito, la sola rabia, el solo ejercicio rabioso del poder que hace Novoa mantiene a esa extrema derecha quiteña con los votos hacia él. ¿Ha visto usted que Novoa ataque a la CONAIE? No. Porque sabe que en una segunda vuelta entre Luisa González y él, muy probablemente la CONAIE, que representa la votación de la Sierra, Centro y Sur del Ecuador, termine decantándose nuevamente por Novoa, por ese odio visceral que tiene la CONAIE por Correa. Entonces, cuidado, Novoa escoge sus adversarios con un solo propósito, y es irle a pelear el electorado a la Revolución Ciudadana. Doctor, pero lo que está haciendo Novoa en el tema de la investigación contra el alcalde, eso es como demostrar que hay una injerencia directamente desde el presidente de la República en contra de una autoridad. Pero absoluta. Pues, pero a ver, alguien puede dudar, después de tantos años, que la señora Diana Salazar y su fiscalía es funcional al poder de turno. O sea, la señora es absolutamente funcional al poder de turno. La señora es como una llave de ruedas, como un pico de loro. Es una herramienta que está ahí para que la mano que ejerce el poder mueva la tuerca que le interesa mover, en función de a quién perseguir políticamente y a quién no. Entonces, aquí la Fiscalía hace años que no tiene ni personalidad, ni identidad institucional, ni respeto. La señora sirve al que tiene el poder. Ahora, cuidado y Novoa pierde el poder en las elecciones del próximo año y termina siendo procesado penalmente por la misma fiscal, porque todavía no termina su periodo y vemos otro cantar. ¿Y todas las jugadas que ha hecho Novoa le están dando resultados políticos? Yo creo que sí, en función de lo que él quiere hacer por ahora. O sea, por ahora él quiere ser el único candidato de la derecha dura anticorreísta. Ya sacó a Topic
de la carrera. Cucalón no termina de cuajar porque Cucalón es candidato de una franquicia del terror, o sea, es candidato de Construye, que es una franquicia del terror. Las reuniones de Construye deben ser tétricas. Entonces, Noboa termina consolidándose como el candidato de la derecha, el candidato anticorreísta, el candidato que además es el duro, el que tiene... el que no se mide, el que ejerce el poder, porque sabe que va a enfrentar en segunda vuelta a la Revolución Ciudadana. Y él sabe también que en segunda vuelta él le gana a la Revolución Ciudadana a pesar de que la señora Luisa González entre primera. La única forma que tiene la Revolución Ciudadana y el progresismo en el Ecuador de llegar a la presidencia de la República es ganando en primera vuelta. ¿Y si hay esa posibilidad? Por ahora los números no dan, pero sin embargo creo yo que esto está abierto todavía. Espero cuál va a ser la estrategia de campaña de la señora González, que debe salir ya la RC de la crónica roja, de esto de los corruptos siempre fueron ellos, de los chats de Villavicencio, y decirle al país lo que yo quiero oír como ciudadano. Es decir, pero no, pues la estrategia de campaña sí veo que ha cambiado mucho. Vemos que hablan de planes, hablan de proyectos, de lo que se va a hacer. Ya no están hablando, ya lo hicimos, lo hicimos, lo volveremos a hacer, ¿no? Veo que hay una nueva estrategia, desde mi punto de vista. Desde la campaña, correcto, desde la campaña de la señora Luisa González. Pero desde las cuentas de redes del expresidente Correa sigue la misma historia. Y la pregunta será, ¿cuánto puede nadar la señora Luisa González sin necesidad de que Correa le ande tirando estos salvavidas ponchados, que son los tweets que él suele mandar? Eso es claro. O sea, yo creo que la señora Luisa González ganará en primera vuelta solo si el presidente Correa se calla un poquito. En realidad no un poquito, tiene que callarse bastante. Pero es imposible. Es imposible. O cambiar el propio discurso de Correa. O sea, alguien tiene que sentarse con Correa, Jaime. Correa es un tipo inteligente, es un tipo que además gobernó el país con mucho criterio durante 10 años. Entonces alguien tiene que cambiarle el chip y decirle, a ver, presidente Correa, sáquese el chip de la persecución, de los corruptos fueron ellos, de que ya falta poquito, sáquese ese chip. Tiene que dejar el ex un tiempo, pues. Claro, pero la otra alternativa es que Correa comience a funcionar con el cerebro pensando en el futuro. O sea, no con el cerebro pensando en el pasado, en los corruptos siempre fueron ellos, sino con el cerebro pensando en el futuro. A ver, me interesa, para mí sería interesantísimo un programa, por ejemplo, donde a Correa se le diga, vea, usted no va a hablar de nada relacionado con el pasado, cero, nada. Hablemos solo de cómo usted ve el Ecuador del futuro y cuáles son las medidas que usted, ni siquiera la señora González, que usted en su visión, desde la economía, desde la política, desde el liderazgo público, tiene para este país. Créame que sería muy enriquecedor para la propia militancia de la ARC y para el país, porque implicaría ver un Correa 2.0. El hombre todavía es joven, el hombre todavía puede aportar. Y en ese correísmo 2.0, donde la señora González entra como presidente de la República, el Ecuador puede decir, ok, vamos hacia el tercer boom, nos vamos a vivir una temporada positiva, de alegría, de trabajo, donde ya los ecuatorianos no migren, etc. Pero mientras siga la señora González tratando de decir, sí, yo tengo un plan, y Correa todos los días, no, es que los chances... Doctor, no pasa. Lo que pasa es que también yo creo que Correa es su único medio donde tiene para defenderse, el ex, porque todos los días lo atacan, lo descalifican, la derecha mismo, pues los medios de comunicación, todos los días hacen reportajes teledirigidos. O sea, hay una cosa muy feroz dentro de la canalla mediática en contra del progresismo. Sin duda, pero estamos en campaña electoral. O sea, Correa tiene para defenderse desde de febrero para adelante. ¿Por qué tiene que seguir en la misma cantaleta sin hacer una pausa de un mes?
para decirle a su candidato, para darle todo el espacio, inclusive en redes. O sea, él que siga mandando sus mensajes, pero del proyecto al futuro. Exacto. Jaime, si usted arma un programa con Rafael Correa y le dice, vea, presidente o Rafael, como le diga, vamos a concentrarnos en el futuro. Vamos a diseñar, vamos a poner sobre la mesa qué va a ser la revolución ciudadana para sacar este país. Pero no conjugue los verbos en pasado. Sería un lindo ejercicio. Y ojalá entienda eso la campaña de ALCE. Tienen que dejarle de mandar todos los ex que publica los medios de comunicación, porque recuerde que yo me imagino al expresidente Correa le llegan muchos mensajes a su teléfono, ¿no? Y de allí él responde, pues, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que debe ser una estrategia de campaña. Tiene toda la vida para responder, Jaime, que haga una pausa de un mes y que se concentre en la campaña. Claro. Doctor, bueno, vemos que este gobierno sigue hablándonos que el país lo han cambiado. Ya hace un rato cuando empezábamos la entrevista hablaban de que ellos tienen, no es un gobierno transitorio, sino de transformación. Desde su punto de vista, ¿en qué han transformado el país? En nada. Este fue el fin del gobierno de Lasso. O sea, el gobierno de Noboa es el gobierno de Lasso con otra cara. Noboa es otro Lasso. Otro Lasso. Las políticas económicas son las mismas de Lasso. Las políticas fiscales son las mismas de Lasso. El falso discurso de seguridad es el mismo de Lasso. La incompetencia del gabinete es la misma incompetencia de Lasso. Entonces, el Ecuador lo que está viviendo en este momento es el fin del gobierno de Lasso que empezó el 2021, pero que tuvo que irse en la mitad porque Lasso era un corrupto aliado a la mafia y tuvieron que hacer el recambio y le pusieron a Daniel Noboa a las élites que terminaron echándole, amañando, digamos así, enviciando es la palabra, más que amañando, enviciando el escenario electoral después de la muerte de Villavicencio en la primera vuelta. Pero ya eso es juzgar la historia. Al final de cuentas, si a mí me pregunta, oiga, Ramiro, ¿está acabando el gobierno de Noboa? Le digo, no, compadre. Está acabando el gobierno de Lasso, con la cara de Noboa en la última toma, pero lo que está acabando es el gobierno de Lasso. Es el mismo gobierno de Lasso, solo cambiamos la foto del presidente. Claro, hace poco yo escuché, no sé si usted también lo escuchó, al ministro Juan Carlos Vega, que dijo que a pesar de los apagones, la economía no ha caído, que el país está bien. Yo no sé de dónde sacan estos ministros esas estadísticas de la economía del país. Yo no creo que en 3 meses de apagones no haya afectado a la economía del país. Yo creo que Ecuador debe ser el único país del mundo donde la economía no cae con 3 meses de apagones, 14 horas sin luz diarias. A ver, las cifras son claras. El Banco Mundial por 3er año consecutivo y el Fondo Monetario han dicho que el Producto Interno Bruto del Ecuador va a crecer. Hay un eufemismo en economía. Crece cero. Crece el 0.2%. Los economistas, como son los reyes de los eufemismos. El economista es el optimista perpetuo. Entonces, durante 3 años, Jaime, el Producto Interno del Ecuador no crece. Todo lo contrario, decrece. Pero las cifras de los organismos internacionales dicen, el Ecuador es la peor economía de América Latina y solo va a crecer 0.2%. Eso es solo para decir, los ecuatorianos todavía respiran, todavía viven. Todavía uno golpea la puerta del Ecuador y hay alguien que dice, que gime. Pero por 3er año el PIB del Ecuador es 0. Y todo lo contrario, tiende a contraerse.
Entonces, cualquier cifra que vote el ministro Vega es imaginaria, ¿no? Sale de su imaginación. Doctor, definitivamente escucharlo para ustedes hace bien a mis oídos y al día. Pero bueno, esos ecuatorianos, como usted dice, que terminan siendo números, ¿aún no han entrado en una reflexión profunda? ¿Es como que viven el día a día? Carla, es que tenemos que vivir el día a día porque tenemos que salir de la casa y que no nos maten. Tenemos que rompernos la cabeza para ver cómo llevamos el pan a casa. Tenemos que esquivar a las llamadas de los acreedores porque es una economía que decrece y la gente debe plata. Hay que llorar en la tarde a los ecuatorianos ausentes, a los familiares que se fueron y no van a pasar con nosotros la Navidad, a los que se fueron físicamente caminando hacia los Estados Unidos. Así es. Entonces, dígame en qué tiempo el ecuatoriano puede relajarse y pensar profundo en política. O sea, estamos demasiado agobiados y estamos ocupados sobreviviendo. Y créame, Carla, no hay momento para pensar profundo. Yo confío en que en la campaña electoral que se abre en enero, un poco el ecuatoriano, a puertas de la elección presidencial, comience a tomarse en serio lo que debe tomarse en serio. No los calzoncillos de Bob Esponja del presidente al lado del presidente Petro. No los sueños de hacer una cárcel de arena en Santa Elena porque ya no pudo hacer la cárcel en el barco. Tomarse en serio la economía, es decir, va a ser nuevamente una elección, Carla, entre el neoliberalismo que está matando al Ecuador literalmente y el progresismo que debe ofrecer una alternativa de mejoramiento de la economía, de acuerdo nacional, de poner al ciudadano por sobre el banquero, de poner a la madre de familia, al niño, al adulto mayor, por sobre el militar, el policía, la cárcel. O sea, este es un país tan loco que lo que estamos discutiendo es si hacemos una cárcel, Carla. Cuando ese ya es el último pensamiento que debe tener un país. Porque el presidente y la política pública debe pensar cómo supero la pobreza, la desigualdad, cómo salgo del subdesarrollo. Y ahí iré disminuyendo la delincuencia. Doctor, ¿usted ve o puede tener una apreciación de que alguno de los otros candidatos que están en la papeleta pueda tener algún tipo de despunte ya en el proceso oficial de campaña? A este punto difícil. A este punto difícil, falta un mes, el mes de enero será un bombardeo hasta el hartazgo de publicidad electoral y le veo complicado. Yo creo que la segunda vuelta será entre Noboa y la señora González y yo creo que siempre en segunda vuelta Noboa le gana a González. Por eso la consigna de la Revolución Ciudadana tiene que ser hoy más que nunca. Siempre ha sido así, pero no sé, de pronto vemos a la CONAIE, vemos a los movimientos indígenas en una postura diferente. Usted se sigue manteniendo en que no se puede confiar en esa postura que ellos dicen tener en contra del gobierno actual, del neoliberalismo y mantenerla. ¿Aún no se debe de confiar en los movimientos indígenas? A ver, yo confío en los movimientos indígenas porque les conozco y sé que ellos piensan en sí mismos. Y está bien, porque son la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador en un país plurinacional y multiétnico. Entonces ellos piensan en ellos. El discurso político del movimiento indígena no tiene por qué aburguesarse, no tiene por qué cambiar de la noche a la mañana, y el tema patológico, Carla, es que el movimiento indígena odia a Correa visceralmente. ¿Y por qué le odia? Porque le dividió.
porque le dividió. No hubo movilizaciones indígenas importantes durante el correísmo porque el movimiento indígena se partió y buena parte del movimiento indígena se hizo correísta y de la ARC. Eso se reflejaba en el bloque legislativo, en las gobernaciones de provincia, etc. Y como partió el movimiento indígena y debilitó a la CONAIE, entonces no quieren volver a cometer el mismo error. Prefieren votar por Noboa y seguir siendo fuertes a votar por Correa y debilitarse. Puedo equivocarme, Carlita, al final claro, son interpretaciones, pero si yo veo los votos del movimiento indígena, de la Sierra Centro y de la Sierra Sur y del movimiento indígena, ellos pusieron en el gobierno a Lasso y pusieron en el gobierno a Noboa. Y en una segunda vuelta, González Noboa votarán nuevamente por Noboa por el miedo a que el correísmo les vuelva a partir, a debilitar. Porque el movimiento indígena es fuerte como contrapeso político solo si está unido. Doctor, usted que vive en Pichincha y que está allá, bueno, apoyó mucho a Daniel Noboa en las elecciones pasadas. ¿Se mantiene o usted cree que se va a mantener ese mismo apoyo allá, siendo muy importante la votación de Pichincha? Quito es difícil. Pichincha es difícil, le voy a explicar por qué. En Pichincha hay un correísmo del 20%, quizá 18-20%, no hay más, que es lo que les llevó a Pavel Muñoz a ser alcalde de Quito. Y por eso la administración de Pavel Muñoz en Quito es terriblemente silenciosa en términos políticos porque el 80% de la ciudad no le quiere. O sea, él no logró en su primer año de gobierno revertir esa cifra de elección y transformar en un 40 o 50% de aceptación. No sé si me sigue el razonamiento, sí, Carlitos. sí. Él ganó con el 26% de un 4% que dijo, bueno, está mejor que otros, pero él sigue anclado al voto duro del correísmo 20%. Pero el resto de la ciudad, el 80%, sigue escéptica, y uso una palabra muy generosa respecto a la alcaldía de Pavel Muñoz, porque la alcaldía también ha sido deficitaria en términos de gestión. O sea, y puso a andar el metro, súper chévere, el metro alguien tenía que prenderlo, pero sin el metro, la alcaldía de Pavel Muñoz es deficitaria de gestión. Contrario a lo que pasa en Guayaquil con un alcalde que es de mucha gestión. Entonces, el electorado de Pichincha está abierto. Hay un 20% de odiadores enfermos, y hay un 20% de correístas muy duros. Y el resto fluctúa. Lo que pasa, Carles, que es muy difícil que el votante de Pichincha no ideologizado, es decir, que no está anclado a estos dos polos de anticorreísmo duro y correísmo duro, se decante por el correísmo. Porque el asesinato reputacional de la ARC es tan terrible que el miedo que tiene la gente, eso decía ayer en una pequeña entrevista, el miedo que tiene la gente no es que regresen a vengarse, sino que regresen a robar. Por la narrativa que se ha instaurado, por supuesto. Claro, exactamente. Le vendieron eso, claro. Los grandes medios. Y pero claro, a ver, tan es cierto esto, Jaime, que cuando le matan a Villavicencio, en 2 horas los culpables llegan a la ARC. Claro, Correa lo había mandado a asesinar para ellos. Exacto. Y lo dijo hasta el mismo Lasso, ¿no? El mismo Lasso, Otto Sonnenhorstner, lo dijo, bueno, un montón de líderes en ese tiempo, entre comillas líderes, ¿no? Correcto, pero lo terrible no es que, lo terrible no es la infamia, pues mi querido Jaime, Carlita, usted, quien le habla y cualquiera de los que nos están oyendo puede ser en algún punto de su vida objeto de una infamia. Lo terrible es que la gente crea. ¿Y por qué cree? Porque la reputación de la Revolución Ciudadana fue asesinada. ¿El caso de la vicepresidenta Verónica Abate le va a restar a Daniel Noboa? No, en absoluto. Pero para nada. O sea, pero el hecho de que él se quede y quiera seguir actuando como presidente, sí. ¿O tampoco? No, porque será visto. No se olvide, Carlita, que estamos hablando de este 20% que es odiador enfermo. Y a ese 20% odiador enfermo, ¿qué le han vendido los medios corporativos?
que la señora Abad va a llegar al poder y va a amnistiar a Correa, pero es que es tan simple el discurso y tan evidente, que va a amnistiar a Correa, que va a bajar el IVA, que va a hacer la mentira. El discurso de la mentira, Jaime, correcto. Entonces, como a la gente le han vendido la idea de que la señora Abad es correísta, que no sé de dónde sacaron, porque esa señora es de extrema derecha total, pero ya le vendieron el discurso y está tan asesinada la reputación de la Revolución Ciudadana que hasta la gente cree que la señora Abad es correísta. Es correísta. Sí. Y lo último que ha hecho el presidente, ¿no? Convocar al concurso del espectro radioeléctrico para someter a todos los medios, ¿no? A ver, tú tienes que hablar bien de mi gobierno, aquí hay una pautita, y de ahora en adelante tienes que decir esto en contra de Correa, en contra del correísmo. Sin duda, pero a ver, yo creo que la próxima elección será una elección básicamente de trabajo en redes. O sea, en lo personal yo no oigo radio hace rato, por ejemplo. O sea, noticieros de radio nunca. ¿Y de televisión? Noticieros de televisión jamás. Pero me Ecuador muevo en las directo. redes. Pero por supuesto, porque Ecuador en directo es un medio alternativo. ¿Sí? Es un medio alternativo. Además, puedo verlo cuando yo quiera, me explico, tiene esa facilidad Claro. de horarios y demás. Pero y si quiero oír música, oigo YouTube o Spotify, ¿no? Entonces, claro, va a pasar una cosa muy curiosa en las elecciones, Jaime. Cuidado, los medios siguen siendo masivos, llegan mucho, pero van a intoxicar con propaganda electoral. Intoxica. La pauta, eso va a ser una intoxicación brutal, brutal. O sea, usted tiene programas de radio que son 20 minutos propaganda electoral y 20 minutos del programa. Eso a la gente le fastidia. Entonces, ¿dónde van a ir cuajando los mensajes políticos? No en la propaganda de radio o de televisión, sino en las redes. Obviamente, como eso lo sabe la derecha, van a poner a todos los noticieros a tirar basura sobre Correa. Y o sea que el debate también, doctor, va a ir a atacar ¿a quién? ¿Al gobierno de Daniel Noboa o al gobierno de Correa? A ver, Noboa atacará a Correa. ¿Y el para resto? ganar los votos. Y el resto no, el resto a nadie le importa lo que digan. Y la señora Noboa desesperadamente va a tratar de plantar sus planes de gobierno sin mencionar a Correa. ¿Me explico? Recuerden esto que vamos a que estamos charlando. A lo mejor después del debate vemos. No hay un outsider en la próxima contienda, no, para la próxima contienda. No, yo creo que... a ver, yo pensaba que comunicadores buenos, como Rabascal y Jairala, podían usar sus años en la comunicación. Y la ventaja de que casi todo el Ecuador conoce sus rostros y sus nombres para posicionarse en las elecciones, pero no lo han logrado. O sea, yo veo las encuestas hasta ahora que estamos a un mes de las elecciones y siguen bajo el 1%. No lo logran. Y es muy difícil que lo logren. En condiciones normales, Carla y Jaime, no se olviden que la derecha también aprendió que el miedo suele cambiar el comportamiento del electorado. Y ellos no tienen escrúpulos en volver a la violencia. O sea que podemos tener algún otro grado de violencia como la que tuvimos en la elección pasada. ¿Serían capaces de todo? La gente le volverá a creer. Sin la menor duda. La derecha aprendió que el electorado ecuatoriano reacciona al miedo. Y si en la segunda vuelta van midiendo que Luisa González puede ganarle a Noboa, crean que va a haber un hecho de violencia porque no están dispuestos a renunciar al poder tan fácil. Otro asesinato. Lo que sea necesario para ellos. Un hecho de violencia. No quiero ponerle nombre propio a ese hecho de violencia, pero habrá sido. Doctor, bueno, ya estamos... Carlita quiere seguir. Finalizando, sí. Ya el doctor tiene ya tiene que irse. Atender su... Doctor, como una última conclusión, ¿no? Porque usted siempre me deja eso pensando de como que, ay, Santa Carla, no tengas tanta esperanza, ¿no? Pon un poco más bien los pies sobre la tierra y nos deja ese mensaje, ¿no? Si Noboa vuelve a ganar, vamos a vivir un estallido social, es la única forma de que un gobierno neoliberal salga del país. Sí, y no creo que eso sea bueno, pero es inevitable. Ok.
La gente escribe No en creo. el chat, a seguir migrando, dice. No, bueno, tampoco nos quedemos así. O sea, a ver, esto se pelea en las elecciones. Esto se pelea en las elecciones. O sea, tampoco es que estamos amalvados No hay al que ser sillón, tan pesimista. amordazados, Ya nos tiene cacheteando. llorando. Esto se pelea en la elección. Ya nos tiene llorando aquí el doctor, así como que... No, esto se pelea en la elección. Lo que yo busco es dejarles un mensaje fuerte y claro. Si quieren que el progresismo llegue al poder, déjense de tonterías y hagamos todos que ganen en primera vuelta. Mensaje. Doctor, muchísimas gracias. Un abrazo grande, a lo mejor no les veo, antes les deseo una linda Navidad. Carlita, un abrazo muy grande. Jaime, un abrazo muy grande. Un estupendo año, que el año próximo sea el mejor para Ecuador en directo. Ustedes hacen un trabajo enorme, lo hacen con un profesionalismo muy alto y se merecen lo mejor. Y el ecuatoriano y la ecuatoriana siempre se van a merecer lo mejor. Que nos abrigue el sol, que nos bendiga Dios y que nos traiga buenos naipes la suerte. Gracias, doctor. Amén. Gracias, doctor. Un abrazo gigante para usted, como siempre. Nuestros más grandes deseos, un aprecio gigante. Y bueno, gracias por ser parte también de esa familia de Ecuador en directo ya durante bastante tiempo, ¿no? Que tiene el doctor. Y bueno, y este año también para nosotros ha sido un gusto poder compartir con ustedes sus criterios, siempre pues acertados y con mucho respeto.